Espera que voy bajando. Emilia Gallardo desde Córdoba, Argentina, también nos acompaña. María Pilar desde Santa Fe, Funes, Santa Fe. Buenas tardes, Silvina desde San Salvador de Jujuy, Escuela 209, Yaquispampa, Tilcara. Débora desde Jujuy también. Gisela, buenas tardes. Gisela desde Capitán Sarmiento, Buenos Aires. María Marta Vicedo, buenas tardes. Mica, buenas tardes. Soy Micaela Ruiz desde Jujuy. Ya estamos al aire, chicas, en Facebook. Bueno, María Marta Vicedo de Marcos Paz. Bueno, Diálogos en Pandemia nace como una necesidad de diálogo colectivo, en un primer momento entre dos colegas, María de España y Leandro de Argentina. Se suman luego Chile, Portugal, México, Uruguay, España y Argentina. Diversidad de voces y geografías, desde lugar a las voces de las compañeras y compañeros docentes, a fin de poder generar espacios que resulten de su interés y necesidad. Moderadora invitada, Graciela Propersi, inspectora del nivel secundario, Coronel Rosales, Buenos Aires, Argentina. Oviedo Patricia, de Ituzaingó, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Graciela. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias a Leandro y a todo el equipo de Diálogos en Pandemia, que me permite compartir este espacio, que posibilita en este contexto de aislamiento justamente el encuentro con profesionales que han marcado un hito en educación. Bueno, y en el caso particular de hoy, tengo el honor y el placer de presentar a la magíster Guillermina Tiramonti. Guillermina, todo lo que hemos leído y estudiado, tu trabajo, valoramos sobre todo la base empírica, es decir, no es una receta de laboratorio, sino que está estudiado, se ha hecho una investigación con trabajo de campo, en un territorio que nos es conocido a nosotros. Este no es un tema menor, justamente. Estoy pensando justamente en el libro La trama de la desigualdad educativa, donde planteas repensar los sentidos de la educación, ¿no? Parecía que nosotros, educadores del siglo XX, tenemos a cargo estudiantes que son del siglo XXI en un contexto escolar que es del siglo XIX. Es decir, hay un desencuentro de tiempos históricos en esto. Y hay un artículo muy interesante que escribiste en el mes de mayo, en el periódico La Nación, que me llamó la atención el título justamente, porque recién empezaba la pandemia en ese momento, ¿no? La pandemia como una oportunidad para no perder, para que nuestros chicos escriban sus experiencias, escriban su historia. Sin embargo, nosotros desde la escuela continuamos viendo estas tareas a veces descontextualizadas de lo que a ellos les interesa. Es decir, mostrando el divorcio que existe entre la escuela y la realidad, ¿no? Esto nos lleva justamente al tema de conversatorio, que es repensar la educación en el contexto de la sociedad digital. Antes de darte la palabra, si me permitís una breve reseña de tu vasto currículum, a pesar de que todos te conocemos. Magíster Guillermina Tiramonti, licenciada en Ciencias Políticas y magíster en Educación de la Sociedad de Flaxo. Ha ocupado diferentes cargos en la institución. En 2001 y 2008 tuvo a cargo de la dirección de la misma. Ha desarrollado actividades como consultora en varios organismos internacionales y nacionales y dirige la revista Propuesta Educativa. Es docente e integrante del Consejo Académico de la Maestría de Ciencias Sociales por la orientación en Educación de Flaxo. Es directora académica del Seminario Virtual
la educación secundaria, sus principales temas y problemas en perspectiva latinoamericana, y es docente del Diploma Superior en Gestión Educativa de Flaxo. En la docencia se desempeña también como profesora titular de la Cátedra Política Educativa en la Universidad Nacional de La Plata. Ahora humildemente te doy la palabra. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de conversar con ustedes. Justamente, como bien planteaba Graciela, cuando comenzó la pandemia, yo pensé qué buena oportunidad es la pandemia para repensar el mundo en que vivimos. ¿Mm? Por supuesto, esto era ya una inquietud que teníamos con alguna de la gente de la Flaxo, en el sentido de que como investigadoras, yo no voy a decir los años, ¿no?, de investigación, y básicamente de investigación en educación media, estábamos totalmente inmersas en esta idea de la crisis del sistema educativo y básicamente de la crisis del nivel medio de educación. A un punto que se empieza a pensar, bueno, las cosas que pasan en la educación no resultan, no se pueden ver como una patología del sistema, sino que es necesario empezar a ver en qué mundo está inserta esta escuela que vamos viendo como una escuela en crisis desde hace mucho tiempo. Y la pandemia ayudó a poner en transparente un mundo que estábamos haciendo el esfuerzo de no ver, ¿no? A mí me parece que la llegada del mundo digital ha sido una llegada silenciosa. La aparición de nuevas tecnologías, la aparición de nuevas formas de comunicarse, a partir de eso, un rebote en las prácticas sociales que empezamos a ver como prácticas de los jóvenes, como si el cambio viniera por los nuevos nacimientos, digamos, que los chicos vienen ya, nacen con otro chip, ¿no? Como un problema generacional y no como un problema general que está afectando la forma de vida de todos. La pandemia dio cuenta de eso. Pensaba cuando iniciamos esto, que en realidad es cierto que el Zoom es una aplicación muy reciente, pero antes teníamos el Skype y ya hace mucho tiempo que sabemos que podríamos hacer cosas como esta y sin embargo no las hacíamos. Entonces, la pandemia creo que iluminó un mundo que no veíamos porque nuestra rutina diaria no nos lo permitía ver, porque el hábito diario no lo permitía ver, o porque no lo queríamos ver, porque todos los cambios cuestionan lo que venimos haciendo, ¿no? Entonces mejor lo dejamos para mirar mañana. Les decía que, bueno, que en la Flaxo empezamos a trabajar sobre esto, pero también empezamos a discutir qué más había pasado que puede ser caracterizado como el mundo digital, como la cultura digital. Sabemos que la escuela, esa escuela que hoy percibimos en crisis, es una escuela
que fue pensada en diálogo, en estrecho diálogo con la situación del momento en que fue creada. Es decir, es una invención situada en fin del siglo XIX, comienzos del XX. Miren, vengo de releer no sé, por la vez 1000, los textos de Tedesco, porque me pidieron que hiciera un breve prólogo, porque se van a reeditar sus libros. Y cuando leía los primeros libros de Tedesco, que ustedes saben que fueron de historia, básicamente, uno ve cómo el sistema se desarrolla en diálogo con las necesidades políticas de la época, menos con las necesidades económicas. La tesis de Tedesco es que la educación no respondió a la economía, sino a las necesidades políticas, porque la economía no necesitaba mucha formación, pero sí a la concepción del conocimiento, al desarrollo de la ciencia, a la ideología de la época. Entonces, la escuela es una institución que es hoy como es, porque hubo un momento histórico en que fue necesario que se creara, y se creó en diálogo con toda esa situación, con la tecnología de la época, que era el libro. Entonces, es lógico concluir que hay que ver cómo es el mundo hoy para ver qué diálogo tiene que hacer la escuela con las características de este mundo. Entonces, la pregunta de cómo es el mundo hoy pasará mucho tiempo para contestarla acabadamente. Hoy podemos decir cómo era el mundo a fines del siglo XIX, a principios del XX. Tenemos todas las reflexiones sobre la instalación de la modernidad en nuestro país, que la escuela fue una institución de vanguardia en eso, pero porque ha pasado mucho tiempo, hay muchos estudiosos que han trabajado sobre eso. Ahora lo que hacemos es intentar ver qué es lo que está pasando. Y en relación a esto, quería decir algo respecto de la experiencia empírica. Es, por supuesto, absolutamente cierto que la investigación de tantos años ayuda a entender qué es lo que pasa. Pero quiero decir que es necesario empezar a mirar un poco más allá de la investigación. ¿Por qué? Porque el instrumental conceptual que tenemos para investigar, para categorizar lo que vemos, es un instrumental que ya no da cuenta del cambio. Ustedes saben que los instrumentos conceptuales son probados en la empiria para ver si uno los valida. Eso quiere decir que esos instrumentos están probados en una realidad que ya no existe, como que el cambio hace que ciertos conceptos no tengan referencia en la empiria. Por eso ustedes habrán visto que los ensayistas son los que están hoy tratando de entender cómo es nuestro mundo. Bauman con la sociedad líquida, Beck con la sociedad de riesgo, Lipovetsky con la sociedad transparente, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todos están buscando cuál es el elemento que da cuenta de lo que está pasando en nuestra realidad. Entonces,
es necesario empezar a ver qué es lo que pasa con cierta autonomía de la metodología empírica, ¿sí? Y empezar a pensar, a reflexionar. Hay un autor que permanentemente lo recomiendo, y recomiendo que se lo vea en YouTube, en las conferencias que tiene en YouTube, que es Michel Serret, que es un filósofo, un filósofo francés, lamentablemente recientemente muerto, pero él aporta una mirada de larguísimo plazo para ver cómo los cambios tecnológicos han generado infinidad de otros cambios. Cómo, por ejemplo, una cosa ya muy repetida, pero la imprenta, si no hubiera habido imprenta, no hubiera habido Estado, si no hubiera habido Estado, no hubiera habido derecho positivo. ¿Entienden cómo determinados instrumentos han cambiado la vida de la gente, más allá de las revoluciones, de las proclamas y demás? Y hoy podemos decir que aquellos nerds, voy a decir nerd, porque si uno ve, por ejemplo, si quieren ver una serie, Silicon Valley, y ven los que están trabajando en el desarrollo de la tecnología, son nerds. Son exactamente lo que nosotros llamamos nerds, esos ingenieros o no ingenieros, pero programadores que son incapaces de hacer un discurso, bueno, esos generaron instrumentos, silenciosamente instrumentos, que cambiaron nuestra forma de vivir. Ahora, ¿cómo podríamos, teniendo en cuenta que vamos a hablar de educación, ¿no? ¿Cómo podríamos caracterizar este nuevo mundo en relación a cambios que tengan impacto en la educación? Lo primero es lo obvio, es que alguien se comió una sopa de murciélago en China y apestó al mundo, ¿no? Entonces hay una interdependencia enorme. No se trata solo de interdependencia de los países, sino interdependencia de los factores, de manera tal que el conocimiento lineal, las ideas lineales de pasa esto acá y allá pasa lo otro, ya no van. Hay una compleja trama de relaciones que está en la base de todos los fenómenos. ¿Mm? Si vamos a explicar cómo vivimos la pandemia nosotros y cómo la viven en España, hay una serie de factores que definen cuáles son las continuidades y cuáles son las diferencias. Entonces, hay un mundo global muy heterogéneo y muy complejo. Todo es más difícil de comprender y de entender, difícil en el sentido de que uno tiene que considerar distintas variables. ¿Mm? Y esto es, bueno, es importante para el trabajo en las escuelas. El otro tema es que a partir del Internet podemos acceder a toda la información, a todos los conocimientos que están disponibles hoy en la sociedad. Por supuesto, hay una discusión fuerte, no quiero
pecar de rosa, ¿no? De ingenua. Hay una discusión fuerte respecto de si todos los conocimientos están disponibles para todos, cómo regulan nuestro acceso al saber, al conocimiento o a la información, estas grandes empresas como Google y demás. Hay, por supuesto, miren, hace más de 20 años leíamos la postdata del control, de la sociedad de control, y el paso de la sociedad disciplinar a la sociedad del control. Y nos decían que la sociedad del control era una sociedad en la que no eran necesarias las instituciones para controlar la vida de la gente, como había pensado Foucault, sino que Deleuze nos decía, ahora vamos a estar controlados por las redes, por las redes, decía. Yo decía, ¿qué será esto? ¿No? 20 años atrás. ¿Cómo puede uno imaginarse una sociedad controlada por las redes? Bueno, Deleuze es uno de los que adelantó el tiempo. Ahora estamos todo el tiempo controlados por las redes, por el internet. Pedí comida por internet y después cuando abrís el diario por internet te salen todas las propagandas de todas las comidas, primero de todas, después se dan cuenta cuál es la comida que pedí y ya te viene toda la variedad de ese tipo de comida. Es decir, hay una regulación que ya no está tanto en, no sé, en las instituciones, sino en estas redes por las que participamos. Pero por sobre todo, y para el tema escolar, lo importante es que el Internet da acceso a todo lo que está disponible en materia de producción del conocimiento, de información. Por supuesto, la Biblia contra el calefón, ¿no? Como dice el tango, ¿no? Está todo mezclado. Por otro lado, es un mundo en permanente cambio. Para los investigadores, eso quiere decir que es necesario, como les decía al principio, tener el ojo en la emergencia, ¿entienden? En lo que emerge, en lo que es nuevo. Porque aquello que emerge seguramente en poco tiempo va a cambiar lo que está instituido. Entonces, a diferencia del mundo moderno que nos proponía un mundo estable y a cada individuo le proponía una elección sobre una trayectoria de vida. Para mí, que soy una mujer grande, que nació en un pueblo, bueno, yo tenía una trayectoria perfectamente establecida cuando nació. Ya mi mamá y mi papá habían decidido que yo iba a ir a la escuela de monjas que estaba en el pueblo, que después, bueno, si quería hacer algo más, porque en la escuela había normal, así que podía ser maestra. En aquella época soy de las últimas generaciones de maestra normal. Bueno, podía estudiar alguna otra cosa. Bueno, ya tenían pensado cuál era el perfil de la persona con que me tenía que casar y casi cuántos hijos iba a tener, digamos. Y mi hermano tenía también su trayectoria trazada, y había como una certidumbre sobre el futuro. Lo que estamos ahora asistiendo es a una sociedad sin ninguna certidumbre, o con muy poca certidumbre.
Lo seguro es que todo va a cambiar y que además está cambiando permanentemente. ¿Mm? Bueno. Bien. Guillermina, Sí. ¿cómo es permitirse, tomo una de las frases que hiciste en una encuesta, que respondiste en una entrevista, ¿cómo es permitirse no solo educar la enseñanza a los nuevos requisitos de la escuela moderna, sino también lograr una mayor inclusividad, incluir, que es lo que nos cuesta tanto desde lo tecnológico? Bueno, esa es una gran pregunta, digo. No me acuerdo ni cuándo me la preguntaron ni cómo la contesté, pero ahora voy a ver lo que digo. Hay un tema. La escuela, en todos sus niveles, es una escuela cuya matriz es la matriz de la Ilustración. Eso quiere decir que cuando los chicos van a la escuela, se les exige, no se les exige, se supone que tienen una serie de recursos culturales, de hábito, recursos emocionales que no todos los chicos tienen. ¿Mm? Bueno, entonces, la escuela moderna tiene ya un dispositivo que discrimina. ¿Mm? No es lo mismo un chico que viene de una familia donde las conversaciones tienen un lenguaje, un código complejo, de un chico que viene de una familia y de un sector social donde el lenguaje es más que simple. ¿Mm? No es lo mismo una familia donde está presente la abstracción en la conversación, en la cotidianeidad de una familia que no. Y así podríamos señalar varias cosas. De manera tal que los esfuerzos de la escuela por incluir a todos han sido esfuerzos muy complejos y muchas veces fracasados, porque es necesario que, para el éxito, es necesario que los chicos repongan esos recursos que no traen desde la familia. ¿Mm? Por eso se ha valorado últimamente mucho la educación temprana, ¿no? Que puede estimular a los chicos a adquirir ese razonamiento. Perdón, ese razonamiento no, esos recursos. Ahora, lo virtual o lo presencial no modifican demasiado estas posibilidades que tiene la escuela de ayudar a mejorar los recursos. Pero sí, me imagino que un chico de 3 años no le vas a hacer incorporar determinados recursos a través del Zoom, ¿no? Que es necesario la presencialidad, que es necesario, bueno, eso, la presencialidad. Bien. Bueno, Marcela nos hace un comentario y dice, en estos contextos actuales, ¿cómo logramos evitar las desigualdades, ya que el acceso a la educación desde la virtualidad en la ruralidad es una clara incertidumbre? Bueno, qué pregunta, ¿no? Primero, La verdad. Las sociedades que son desiguales, que tienen desigualdades profundas en su sociedad, no pueden ser, esas desigualdades no pueden ser superadas así nomás por la escuela. Esta ilusión de que la escuela puede romper la brecha de la desigualdad, bueno, hasta por ahí nomás. Hay condiciones de base que son necesarias tener para que eso pase. Las condiciones de base
más allá del mundo virtual, las condiciones de base son que el docente tenga una formación adecuada, que la pedagogía responda a esa situación de desigualdad. Y cuando hablo de la pedagogía, no estoy hablando, lo aclaro porque no quisiera que entendieran eso, de una pedagogía compasional, de una pedagogía de los pobrecitos, ¿entienden? Sino de una pedagogía que comprenda que para determinados chicos es necesario una práctica de enseñanza más explícita que para los chicos que vienen de determinados sectores sociales que tienen más autonomía para aprender. Algunos. Algunos. Ustedes saben que los franceses, después que se murió Bourdieu, los herederos de Bourdieu empezaron a decir, bueno, pero Bourdieu, como siempre hay que matar al padre para avanzar en el conocimiento, empezaron a decir, bueno, Bourdieu tenía categorías muy estructurales, vamos a entrar a ver qué es lo que hay adentro de estos grupos que hacen que algunos aprendan y otros no. Entonces, no siempre los chicos que vienen de sectores educados, bueno, son los mejores, y no siempre los más pobres son los peores. Pero en tema general, hay un problema ahí que exige cierta variedad en la pedagogía, cierta comprensión de las dificultades de esos chicos y una pedagogía propia para eso. Y acá doy un ejemplo, por más conflictivo que sea. Nosotros hemos adoptado en general una pedagogía para que los chicos aprendan a leer y escribir, que es una pedagogía donde son los chicos los que construyen su propia hipótesis de conocimiento. Y resulta que esa pedagogía, que es pensada como la pedagogía progresista, no conductivista, etcétera, etcétera, es una pedagogía que hace agua cuando se atiende a los chicos más desposeídos. Entonces, condiciones en situación de desigualdad, una es una condición de mejorar la desigualdad general de la sociedad, otra es una pedagogía adecuada, otra son docentes no solamente con la formación, con las condiciones de trabajo adecuadas. La Argentina es casi el único país que sigue teniendo docentes por cargo. Perdón, docentes taxi. Docentes que solo son remunerados por el tiempo que están frente al aula y que no tienen un tiempo pago para trabajar y para demás. Entonces, también la formación docente y las condiciones de trabajo docente. Y ahora, por último, la conexión. Los chicos que no tienen conexión no tienen capacidad no tienen la posibilidad de navegar en lo que Barico llama el ultramundo, que es el mundo virtual, y que la escuela tiene la obligación de ayudar a los chicos a investigar ese ultramundo y sacar el mejor provecho posible de ese ultramundo, separar el calefón de la Biblia, entender qué es lo que vale y qué es lo que no, y todo lo que se puede aprender en el ultramundo. Bien. María nos pregunta, ¿qué podemos decir respecto de la resignificación real del rol docente? Bueno, de eso hay mucho para decir.
Miren, hace pocos años, muy pocos años, hubo un periodo en la Argentina que yo diría en el campo de los investigadores, que fue el periodo de la querella del formato, diría yo, que discutíamos sobre el formato educativo. Y la verdad es que es una discusión falsa, ¿no? En este sentido, la escuela tiene el formato que exige el tipo de conocimiento y la concepción del conocimiento que tiene. La escuela tradicional pensó que el conocimiento era algo que producían los científicos, que repetía el docente y que el docente a su vez le transmitía a los alumnos. Entonces, el formato de la escuela tradicional es absolutamente funcional a esa idea. Y el rol del docente era ese, el de transmitir aquel saber que habían producido los científicos, que era el saber legitimado socialmente. Hoy, ese formato no da cuenta de nuestra cultura ni nuestra concepción del conocimiento. Entonces cambia el rol del alumno, el rol del docente y el tipo de conocimiento, o cómo se accede al conocimiento. Y lo que hoy estamos planteando es que se necesita un chico creativo, un chico capaz de interpelar la realidad en la que vive, de solucionar problemas de la vida real, que le genera continuamente ese mundo que cambia permanentemente. Entonces no es el problema del manual, sino el problema de la vida real. Y por otro lado, que la realidad que él puede, en la que puede incursionar a partir de Internet, es una realidad compleja. Entonces, pide un chico que desarrolle capacidades que tienen que ver más con aquello casi que estaba prohibido en la escuela tradicional: crear, pensar, desarrollar el pensamiento alternativo. No esto de, es así y nada más que así, sino poder desarrollar el pensamiento creativo, poder hacerse preguntas sobre la realidad, etc. Y una docente que sea capaz de construir proyectos que motiven a los chicos a trabajar, que les señalen a los chicos posibles problemas, que los guíen en la investigación, que los ayuden a ver en el ultramundo qué es verdurita, como dicen los chicos, y qué es un conocimiento serio, construido por una metodología seria. Entonces, un docente capaz de pensar inteligentemente junto con otros. Por eso es tan importante cambiar la forma de trabajo docente. Docentes que están pensando no lo que va a ir a contarle a los chicos, sino un proyecto para que los chicos produzcan su conocimiento, sean los propios productores de ese conocimiento. Y ella o él, la que pensó la propuesta, esa propuesta no es cualquier propuesta, es una propuesta que considera qué saberes tiene que ir adquiriendo el chico, ¿no? Y guía el trabajo del chico, teniendo además en cuenta no solamente los saberes, sino las capacidades, las habilidades, que ayuda al trabajo conjunto de los chicos con los chicos, y por lo tanto al desarrollo de lo emocional, que también durante mucho tiempo estuvo negado en la escuela tradicional. Entonces, el cambio del rol docente exige un cambio en la capacitación de los docentes,
y exige un cambio, por supuesto, en la formación inicial de los docentes. Los docentes tienen que aprender en los institutos o en la universidad cómo pensamos que tienen que enseñar. Todos sabemos que tenemos una tendencia a enseñar como aprendimos, ¿no? De la misma forma que aprendimos. Entonces, ahí hay un paquete muy grande para empezar a abordar. Termina, hay muchas preguntas que ya fueron respondidas por tu exposición reciente y todas tienen que ver con el rol docente, ¿no? Por ejemplo, Guillermina o María del Carmen, cómo será enseñar y aprender en el nuevo escenario educativo. Pero hay una de Normi a todos que dice, ¿cómo enseñar en estos momentos a alumnos con discapacidad? Ah, no, bueno, no. No es una pregunta para mí, ¿eh? No tengo la menor idea, la menor idea. En No. realidad, las preguntas... Nunca incursioné en el tema de la enseñanza para los chicos con discapacidad, diría pavadas, la verdad. Pero sí me interesa contestar a eso. ¿Cómo me imagino un aula a partir de esta nueva propuesta? Y entonces quiero contarles muy brevemente si las investigaciones que hemos hecho respecto de de algunas experiencias de cambio, tanto en la Argentina como en modelos extranjeros. Entonces, en estos casos, el aula es un lugar que no tiene para nada el formato ni el orden que tiene el aula ahora, ¿no? Es un lugar donde hay grupos de chicos trabajando, conversando, investigando, armando un texto, editando algo, sobre la base de una propuesta que ha hecho la docente. En muchos países, por ejemplo, está el modelo de Barcelona, a lo mejor ustedes escucharon algo de eso. Barcelona es un semillero de cambio y de innovación educativa, y allí están haciendo una cosa que a mí me parece que es el futuro de la escuela, ¿no? Que es grupos más grandes de chicos, pero con más de un docente. Entonces, grupos grandes de chicos con docentes, con 2 o 3 docentes. Entonces, los chicos hacen un proyecto de trabajo que incluye conceptos, ideas, contenidos de esas 2 o 3 disciplinas. Y entonces están allí, los docentes han construido la propuesta y están allí presentes para ayudar a los chicos a avanzar en su programa de trabajo. Esto es algo que se puede hacer sin dinamitar el sistema, ¿entienden? Se puede hacer tratando de organizar diferente el sistema. En las experiencias que se han hecho en la Argentina, se han incluido espacios como estos. No hay un cambio radical en los currículums, pero sí hay la construcción de 1 o 2 espacios donde los chicos trabajan por proyectos, por programas, por problemas, y bueno, funciona bastante bien. Eso funciona bien, aunque no siempre los docentes tienen toda la preparación necesaria. Los catalanes lo que hacen es 2 o 3 semanas de inmersión de los docentes en una capacitación donde primero tratan de hacerlo olvidar
lo que saben, ¿no? El hábito de la práctica y adquirir otra práctica. Y hay otro tema que me parece importante para una escuela diferente, que es la reflexión sobre qué vamos a aprender. ¿Entienden? Un programa debe incluir una idea de qué van a aprender los chicos, por qué aprenden eso y para qué lo aprenden. La cabeza de los chicos no es un casillero donde en una cosa pone matemática, en otra ciencia, en otra, sino que es importante generar un interés por una cosa, por un problema, por un tema. Y que los chicos sean conscientes de qué es lo que están aprendiendo y para qué lo están aprendiendo. Y no como, bueno, como aprendimos todos, que aprendimos cosas sueltas, que después no pudimos conectar, o a veces pudimos, pero otras veces no pudimos, o información fáctica que nos olvidamos a la semana de lo que habíamos aprendido, que lo aprendimos para la lección y nada más. Entonces, hay que también zafar un poco de la dictadura del currículum y ver en qué medida uno puede abrir un espacio para darle sentido a las cosas que aprenden los chicos, que los dice ese currículum que deben aprender los chicos. Bien. Guillermina, nos preguntan del Face en vivo, dice, Mirta, buenas tardes. ¿Cómo generar esa autonomía, nuevas capacidades y libre albedrío solidario desde pequeños, siendo que se diluye en el secundario por falta de ese trabajo integrador o conocimientos aplicables a la realidad? Bueno, ya me responde, ya me responde, porque efectivamente los chicos de la escuela primaria tienen tienen una idea más integral de lo que aprenden. Y en el secundario los castigamos con esta dispersión de disciplinas. Entonces yo creo, y con esta dispersión de disciplina y con esta práctica que le deja poca autonomía a los alumnos. Justamente una de las cosas que nos mostró la pandemia es que los chicos no tienen autonomía para estudiar, para aprender, ¿entienden? Que son muy dependientes de su docente y que pasaron la dependencia a sus padres y que arriba pasaron la dependencia a sus padres. No confían del todo en los padres, en que los padres sean buenos o lo que lo dicen los padres es la verdad. Sigue habiendo esa cosa de que, bueno, lo que me dice el docente es lo que vale. Entonces, pero bueno, para algunos padres eso fue terrible, porque para algunos padres que tienen un chico en la escuela secundaria y ellos no terminaron la escuela primaria, la ayuda que les requiere el chico es imposible. Entonces, no se aprende a ser creativo si no se pone a los chicos en situación de crear. No se aprende a reflexionar si los chicos no pasan por la situación de reflexionar. No se aprende a ser autónomo si el docente no plantea un tema y ve cómo hacen los chicos para ir arreglándose entre ellos. Y cuando ve que la cosa ya no va más, bueno, entonces sí intervenir, pero dar autonomía. Entonces, a mí me parece que la solución es hacer una práctica así. Y es cierto que es mucho más difícil en la secundaria. No solo porque tiene este currículum enciclopedista, sino porque hay un hábito docente al trabajo individual donde lo que yo hago es, es lo que yo hago y no quiero coordinarlo con nadie. Entonces, si tuviéramos esas horas, insisto,
para que los docentes trabajaran entre ellos, podríamos ir introduciendo otro hábito en el trabajo docente que a su vez permitiera mayor autonomía de los chicos. Bueno, no sé si está la respuesta. Sí, muchas gracias, Guillermina. Tenemos una pregunta en relación a las familias. Aquí Natalia del grupo de Zoom pregunta, ¿cómo considera que debemos acompañar o vincularnos con las familias en relación a su participación en la enseñanza y el aprendizaje en este contexto? Bueno, yo digo, sí, está bien dicho las familias, porque ahí hay mucha heterogeneidad y los docentes tienen que tener claro cuáles son, qué tipo de familias son las familias de su referencia, ¿no? No es lo mismo los chicos de los sectores que vienen de familias educadas de las que no. Entonces, yo creo que la pandemia abrió una oportunidad de mayor vínculo entre directamente el docente y la familia de los chicos. Para algunos me parece que es importante que la familia tenga claro qué es lo que se espera que aprenda el chico. En otros casos, se trata de cómo debe hacer para que el chico aprenda, ¿no? Pienso en el caso de los chicos que recién empezaban primer grado, por ejemplo, ¿no? Y que tenían que aprender a leer y escribir. Y que los padres se encontraban ante esa tarea que resultaba muy compleja, que no tenían ni idea de cómo hacerlo. Y en otros casos se trata de una instrucción muy clara respecto de qué quiere decir la consigna que le mandé. Y también es importante que nos demos cuenta que hay una serie de familias que necesitan una consigna más clara, más explícita, y una consigna más integral, menos dispersa en distintas disciplinas, porque no pueden asumir esto de que tengo que enseñar matemática, tengo que enseñar lengua, física, ¿entienden? Entonces yo creo que es una oportunidad de, de tener mejor vínculo, más sobre todo, bueno, y otro tema, creo que hay que tener claro qué familias tienen los chicos. Hay chicos cuya familia no pueden apoyarlos. Sí. Guillermina, para ir cerrando, nos pregunta Cristina. Sí. En cuanto a evaluación, ¿qué nos puede decir? Bueno, miren, quiero decirles lo siguiente. Si nosotros estamos pensando que tienen que ser más autónomos, más creativos, con mayor capacidad de investigación, de desarrollo del pensamiento alternativo, de construcción de preguntas, etcétera, eso es lo que tenemos que evaluar, ¿sí? La evaluación históricamente ha estado asociado a qué aprendiste de los contenidos que yo te di. ¿Cómo pudiste retener los contenidos que yo te di? Resulta que los contenidos que yo te debería dar, entonces,
una cosa es evaluar qué capacidad tiene el chico de investigar de Internet. ¿Mm? Pero, bueno, y evaluar esas capacidades, esas competencias que yo creo que debe desarrollar. Entonces, si mi preocupación o mi tema es la geografía, tendré que evaluar, pensar, en vez de preguntar cuál es la capital de España, digo, tendré que evaluar la capacidad del chico de moverse, no sé, en el mapa de Europa y comprender las diferencias y no sé, lo que quiera plantear ahí. Pero no, bueno, que los chicos tienen que anular Internet para tener, en todo lo que hagan para tener Internet, ¿entienden? Por supuesto que la memoria para determinadas cosas es importante, pero durante su vida profesional, laboral, cotidiana, van a tener ya lo tienen, continuamente el teléfono para preguntarle a Internet aquellos datos que no recuerda. Pero nosotros tendremos que evaluar la habilidad de interpretar, de articular, de crear sobre esos datos. Guillermina, un placer escucharte. Y para cerrar, ¿cuál sería tu reflexión final acerca de la escuela que viene? Bueno, yo creo que si somos capaces de aprovechar el paso que dimos con la pandemia, que es el uso de la tecnología, la pérdida del miedo a la tecnología, bueno, somos capaces de sobre eso montar un cambio pedagógico, diría, ojalá me tocara ir a la escuela en la escuela que viene, ¿sí? Porque esa escuela es una escuela que es capaz de articular el aprendizaje no con el sufrimiento, como la escuela a la que yo fui, que el sacrificio y el sufrimiento eran obligatorios. Si vos la habías pasado bien, ya algo andaba mal, ¿no? Sino que es una escuela capaz de articular el placer de aprender, el aprendizaje al placer de aprender, a la experiencia, a la aventura de aprender. Así que yo espero que las resistencias que siempre pone la tradición sean vencidas por la posibilidad de hacer esto. Bueno, queremos agradecerte muchísimo, fue muy interesante, un agrado poder escucharte para todos, agradecen todos enormemente tu presencia, Guillermina. También quería agradecer a todo el equipo de Diálogos en Pandemia, a Leandro Knut y a Rubén Lujar por propiciar estos espacios, a nuestros compañeros docentes, desearles un feliz receso y un merecido descanso, porque la escuela no cerró sus puertas, sino que seguimos trabajando desde la virtualidad y acomodándonos a un nuevo momento y aprovechando los usos tecnológicos. Muchas gracias a todos por mandarnos sus preguntas y fue un placer enorme. Así que abrimos los micrófonos para que todos podamos saludarnos y podamos saludarte, Guillermina, como te lo mereces. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. 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 La verdad que muy lindo. Muchísimas gracias. Gracias, Guillermina, un gusto escucharte. Oportunidad, gracias. Gracias. Gracias, Guillermina. Gracias. Gracias, Guillermina. Muchas gracias, chao. Muchas gracias. Gracias, Guillermina. Gracias a ustedes.
Gracias.